Gloria a Dios. Quiero que vaya con usted rápidamente al texto de Génesis, donde nos vamos a basar el principio de Génesis 18, del versículo 22 al 33. Por favor. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Sigue? Y se acercó a Abraham y me dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Sigue? Quizás haya 50 justos delante de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿Sigue? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Sigue? Entonces respondiendo Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a nosotros. ¿Sigue? Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Sigue? Quizás faltaran de 50 justos, quizás faltarán de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré. Si hallare allí 45, ¿sigue? Y volvió a hablarle y dijo: quizá si hallaran allí 40, y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y sigue. Y dijo: no se enoje ahora mi señor. Mira cómo intercedía Abraham con humildad al Señor. Si hablare, quizás si hallaran allí 30, y respondió: no lo haré si hallare allí 30. ¿Sigue? Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás si hallara allí 20, no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. ¿Sigue? Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás si hallare allí 10, no la destruiré. Respondió: por amor a los 10, tampoco lo haría, ¿verdad? Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Gloria a Dios. Tremenda palabra, hermano. Sí, hoy me tocó el tema de la intercesión. ¿Cuántos intercesores hay aquí? Cada uno de nosotros somos intercesores, porque somos los que intervenimos delante de Dios por su casa, por su esposo, por sus hijos, por su familia, por su barrio, por su pueblo. Eso es lo que hace un intercesor. Significa ponerse entre Dios y el necesitado. Es ponerse en el lugar del otro delante de Dios para clamar, pedir, defenderlo, para clamar por él, pedir o defenderlo en oración. Es como quien dice, un puente entre Dios y la persona o el pueblo a quien se está orando. Amén. Así que Abraham, mire esto, Abraham se acerca, ¿a quién se acerca? A Dios. Y si usted se da cuenta en este pasaje, el Señor no le había revelado a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma. Dios ni siquiera se lo reveló a Abraham, pero Abraham se dio cuenta. Y cuando iban de camino a la destrucción de ese pueblo, el Señor se le acercó. Abraham se le acerca al Señor, porque los ángeles ya iban en pos para destruir esa nación. Pero cuando tú estás en Dios, a ti se te revela. Porque antes de que sucedan las cosas,
tú estás alineado al propósito. ¿Y qué pasa? Que Dios te revela. Porque el Espíritu Santo es el que está en nosotros y es el que nos revela lo que está por suceder o lo que va a suceder en el trayecto. Y a Abraham se le reveló. Por eso él se le acerca a Dios y le pregunta, e intercede delante de Dios por Sodoma, aunque Dios nunca le reveló a Abraham que iba a destruir a Sodoma. Él se da cuenta y se acerca y le pregunta, ¿destruirás al justo con el impío? O sea, mira lo que es Abraham. Abraham conocía quién era Dios. Y él sabía que Dios no es injusto. ¿Usted cree que tiene un Dios justo? Yo tengo un Dios justo. Y yo siempre le digo al Señor, yo sé que tú obrarás en justicia. Porque aunque tú y yo no peleemos, Él pelea por nosotros. Porque Dios me ha enseñado en este caminar con Él que Él es el que pelea por mí, hermano. Y esta mañana yo le predicaba en el ayuno, a los que estábamos en el ayuno, y yo les decía, mira, ve, si algo que Dios me ha enseñado, cuando los brujos se levantan, cuando los gnósticos se levantan, cuando todo se levanta contra ti, tú no mueves nada. Porque quien va a mover las fichas a favor tuyo será Dios. Tu trabajo y el mío es orar e interceder por ellos. Eso es la intercesión, orar, interceder por aquellos que nos hacen la guerra. Porque es que el Señor nos enseña y nos dice, orar por aquellos que, por vuestros enemigos. Ellos no son tus enemigos, tú sabes quién es tu enemigo. Pero ellos son nada más que son marionetas, instrumentos de Satanás para maldecir nuestras vidas. Y donde no se dan ellos cuenta que ellos son los que están atrayendo maldición para sí mismos. Y yo les contaba a ellos algo que me sucedió cuando vivía aquí recién llegada a Barranquilla. Yo vivía en La Murillo y en la calle había una bruja, pero yo no sabía que era bruja. Y en ese tiempo hicieron las casas Obededón. ¿Cuántos se acuerdan de esas casas? Ese es como hoy la Casa Arte o Casa Arca, ¿verdad? Y ella era la primera que llegaba y se sentaba en la primera línea. A mí me daba risa. Y yo decía, bueno, yo la atendía como siempre, porque les voy a decir algo. ¿Cómo murió el Señor? Con los brazos abiertos. El Señor no le negó la entrada a nadie. Dios no le niega la entrada a nadie. Por eso usted ve aquí que esta casa no le niega la entrada a nadie. Aquí estamos orando por las prostitutas, por los homosexuales, que vengan a este lugar. Porque cuando ellos escuchen la palabra es la que va a traer cambio sobre su vida. No es nosotros el que vamos a cambiar. Quien cambia es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que transforma. Yo la recibí, hermano, como cualquiera otra persona, la abrazaba, le daba la bienvenida y se sentaba. Pero me hacía la guerra. Y un día en la mañana temprano yo tenía la costumbre de despedir a mi esposo en el balcón y hasta que salía a la esquina y daba la vuelta, yo entraba. Y ella pasa en la mañana y me saluda. Y eran las 6 de la mañana y yo le digo, y ella me dice, vecina. Yo digo, ¿cómo está, monita? Yo le decía, bendiciones, ¿cómo ha pasado? Bien. Óigame, tengo ratos que no la oigo. Yo me quedé así, ¿no me oye qué? Rezando. Y yo dije, sí, temprano. Y yo quedé así, yo dije, o sea, me quedó volando porque ella vive a 3 casas de la mía lejos. Y yo vivo en un segundo piso y ella vive en un primer piso. ¿Cómo me va a escuchar? Entonces, al rato ella me dijo, vea, y le voy a decir algo, ¿verdad? Que el que reza, el mal no entra. Y yo le dije, sí, señora, me consta. Y se fue. Y cuando a la noche llega mi esposo, yo le dije, negro, ven acá. Esta persona me dijo esto y esto. Y me dice mi esposo, mami, ella es la bruja.
Hermano, a veces uno por inocente, o sea, uno no piensa, no tiene a veces uno malicia hacia la gente, ¿verdad? Pero como nosotros estábamos orando para que Dios nos mostrara quién es la persona que nos estaba haciendo el hueco ahí, ella misma se vomitó y después le daba pena hablarme, mirarme a los ojos. Igual yo seguía lo mismo, la saludaba, le decía los buenos días, la miraba y todo, la atendía. Ella sentía pena. Y Dios un día me dio una palabra y me dijo que la iba a postrar en una cama. Y yo digo, wow, porque seguía haciendo el mal, hermano. Con esto le estoy queriendo decir, vean, si no se arrepiente, quien va a dar y va a obrar en justicia es el Señor. Porque Dios obró en justicia a mi favor. Y yo no levanté nunca mi mano contra ella. Jamás. Y me hacía, usted no tiene ni idea, cada vez todas las mañanas lo que me ponía, se montaba como perro en la terraza, me hacía de todo. Pero Dios obró. Y eso fue para los días para el COVID, tal cual como Dios me lo dijo. Me dice mi vecina, ¿usted sabe, vecina, lo que le pasó a Julanita? Y yo dije, sí, ¿qué le pasó? Está postrada en una cama. Y yo, wow. Y yo le oré a Dios por ella, que tuviera misericordia. Hermano, ahí es donde Dios prueba nuestro corazón. Mira el corazón de Abraham. Abraham tenía un corazón de intercesor, un corazón bondadoso, un corazón que amaba a Dios, pero amaba las almas del Señor. Y él no tenía nada, ningún vínculo con Sodoma, pero él se dio cuenta de lo que iba a suceder y dijo, no, yo voy a hablar con Dios porque sé que el Señor es justo. Y él le decía, mira, yo no soy nada, pero Señor, tú eres un Dios justo. Por eso en el versículo 25 nos habla de la justicia de Dios. Porque Abraham sabía que Dios era un Dios justo y que él, así sea por uno, no iba a destruir a ese uno que estaba ahí. Por ese uno, por ti, solo Dios está esperando en este tiempo que uno de nosotros se levante para ser vallado. Dios está esperando que tú que estás ahí sentado te levantes para ser vallado delante de Él, para interceder por tu casa, para interceder por tu pueblo, para interceder por tus vecinos. Él solamente está esperando que uno haga vallado. Y Abraham hizo vallado. La gente sabía quién era Abraham. Abraham amaba las almas. Por eso le preguntó al Señor varias veces, ¿hasta qué? Hasta llegar hasta 10. Y Dios le respondió que por amor a esos justos no destruiría la ciudad. Abraham fue uno de los primeros intercesores. Aunque no tenía nada que ver con Sodoma, intercedió por esta ciudad para que Dios no la destruyera. Actuó de mediador poniéndose en la brecha por esta nación. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos en la brecha? Ojalá algún día nosotros nos pongamos en el lugar de orar por otros y no de esperar de que siempre oren por mí. Cuando usted ora por otro, Dios se encarga de usted. Hágalo, póngalo en práctica si quiere una vez. Por una vez no se enfoque en usted, enfóquese en su vecino, en la persona que tiene al lado. Preocúpese por su hermano. Yo aquí hay personas que yo le veo rostro y yo digo, algo le pasa. Y enseguida me la acerco a la persona si puedo o si no le escribo. Y enseguida el Señor hace lo que tiene que hacer. Porque es que nosotros fuimos llamados a servir a Dios, a ser vallados delante del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Un intercesor tiene pasión y compasión por el perdido. Abraham tenía un corazón doliente por la necesidad de los demás. Oraba a Dios para que tuviera misericordia. Pero a veces nosotros se nos olvida tener esa partecita, hermano. Señor, que se estrelle, que le venga un carro y se lo lleve. Vea,
Yo he visto oraciones así, y esas son oraciones hechiceras. Porque usted y yo no estamos para desearle mal a nadie. Aunque vengan contra nosotros, ¿qué te dice la palabra? Hey, si te van a pegar, pon la otra mejilla. Pero baja la guardia y sé tú un intercesor de esa persona. La Biblia dice, claman los justos y Jehová, porque tienen miedo. ¿Usted cree que Dios no le oye? Si usted y yo fuimos justificados por el Padre, Él nos lavó y nos redimió por su sangre. Por eso tú y yo somos justos. Es por pura gracia, hermano. Es por pura gracia y favor del Señor. Usted por gracia de Dios está aquí. Amén. Bueno, seguimos. Abraham conocía a Dios y sabía que era justo. Aquí vemos que Abraham no solo fue reconocido como el padre de la fe, sino también fue un gran intercesor. Podríamos decir entonces que Dios no necesitaba multitudes, sino uno de nosotros que podamos pararnos en la brecha e interceder por aquellos que necesitan de Dios. Esos somos tú y yo. ¿Cuántos intercesores hay aquí? ¿Cuántos van a interceder por los demás? ¿Cuántos interceden por esta casa? Créalo. ¿Por qué usted cree que Dios escuchó a Abraham? Porque Abraham era un intercesor. Abraham no era un hombre que intervenía por él. Ni siquiera. Él metía su mano y pedía oración por el necesitado. Y por eso Dios escucha la voz de Abraham. Créalo, que si usted quiere ser escuchado por el Señor, aprenda a interceder por los demás. Ten un corazón bondadoso por los demás. Ten un corazón misericordioso por los demás. Y vas a ver que Dios se va a mover a tu favor sin que tú se lo pidas. Las cosas se te van a ir así, ¿ves? Fluyendo. Dios lo va a hacer. Hermano, yo tengo muchos testimonios de cosas que me han pasado. Así cuando vivía acá, tenía otra brujita así diagonal a la casa. Hércules, y me la tenía rojo. Y hermano, un día llega y se me acerca. Ay, dice mi hija, mami, te estaba buscando la vecina. Yo esa señora ni hablaba. Sí, ¿y eso para qué? No sé. Cuando vengo yo, hermano, eran las 7 de la mañana. Ay, vecina, hágame el favor. Yo, sí, dígame. Lo que pasa es que yo iba a hacer un jugo y endulcé esta jarra de agua de azúcar y quería saber para que no se pierda, para que usted haga un jugo y no se pierda esta agua de azúcar. Y yo le dije, ay, vecina, gracias. Qué pena con usted, pero es que en mi casa no tomamos jugo. Si usted se da cuenta, aquí ella es pura botella de agua con gas, gaseosa. Allá no se toma jugo. Me hizo así. Oye, yo dije, ¿ya qué le pasa? O sea, eso es algo tan... Cuando tú vas a hacer un jugo y primero vas a endulzar el agua, tú le echas ahí la fruta, el agua y el azúcar. ¿Ah? ¿Quién dijo que tú vas a endulzar el agua para hacer jugo? Hermano, yo dije, no la sabe ni hacer. Le voy a tener que dar una clasecita, dije yo. Hermano, ¿sabe qué? No le quedó de otra que mudarse. Porque Dios a usted lo ha puesto como cabeza y no como cola. Y donde usted está, usted es luz. Donde usted está, las tinieblas son las que tienen que huir. Usted no tiene por qué huir. Dios lo ha puesto usted como cabeza. Gloria a Dios. Usted y yo somos la respuesta para otros, para que Dios obre milagros. Cuando usted se interesa por su hermano, usted, hermana, ¿qué tienes necesidad? Ven acá, ¿qué te pasa? Bueno, vamos a orar por eso. Usted está intercediendo por ella, para que Dios obre el milagro en su hermano, en su hermana. ¿Usted cree que Dios es egoísta, que no va a ver lo que usted está haciendo por su hermano? Claro que Dios lo va a ver y lo va a hacer. Y usted se tiene que alegrar para que su hermano le vaya bien.
Usted se tiene que gozar con su hermano. No tenga envidia, porque eso no es de Dios. No le dé celo, porque eso no es que eso es un celo santo, mentira del diablo. Eso es envidia, hermano. Entonces lo disfrazan. Y a Dios no le agrada eso. Porque a Dios lo que le agrada es un corazón que esté limpio delante de Él. Quiero hablar de otro intercesor, Moisés. Rápidamente, tengo 10 minutos. Y hablamos de Moisés en el capítulo, en Números 14, versículo 11 al 19. Rapidito me colaboran los de audiovisuales. Número 14 del 11 al 19. ¿Usted lo anota? Gloria a Dios. Vamos a buscarlo. Número 14. ¿Ya? Nada. Ok. Número 14 del 11 al 19. Leo para ustedes entonces. Ok. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Dios mío, bendito. Tremendo, señora. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a irritar al Señor? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho y en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Tremendo. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día hasta delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y la gente que hubiere oído la fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Tremendo. Otro intercesor, Moisés. Dios iba a destruir a su pueblo, pero Moisés intercede. Moisés intercede, ¿para qué? Para que esto no suceda. Nosotros, como hijos del Señor, nos tenemos que parar y doler lo que le sucede a nuestro hermano, lo que le sucede a nuestro vecino, lo que le sucede en el barrio. Usted no le da cosa a lo que está sucediendo en su comunidad. Usted, cuando ayuna, ora por lo que está sucediendo en su comunidad. ¿Cuántos lo hacen? No me conteste. Pero Moisés intervino, empieza a interceder. En el versículo 18 empieza a mostrarle los atributos a Dios.
O sea, empieza a halagar a Dios. Empieza a hablarle, o sea, de que Él, lo que va a hacer, cómo va a quedar Él delante de los demás. O sea, Él está guardando al Señor, porque el Señor está airado. Y el Señor necesita que tú y yo seamos de esos intercesores que mueven para cambiar la ira de Dios, para transformar vidas. Usted no sabe que una oración suya puede aguantar la mano de Dios. Eso hizo Moisés. Intercedió para que Dios no destruyera a su pueblo, para que cesara la muerte. Y ellos, este pueblo era tan rebelde que hablaban aún hasta de Dios. Criticaban a Dios, criticaban a Moisés. Pero se necesita tener un corazón sano para poder interceder por los que te lastiman. Se necesita tener un corazón sano para que tú intercedas por aquellos que una vez te hicieron la guerra. Hermano, usted sabe, a mí Dios me procesó por esa área. Dios me puso a mí en el camino, en el inicio y al final de la vida de esa persona, para que yo intercediera por él, para que yo orara por él y su alma fuera recibida en los cielos. Y yo le doy la gloria a Dios, porque es que, mira, ve, Moisés, el Señor estaba harto, porque usted ve cómo habló el Señor. O sea, como quien dice, oye, estoy hasta aquí, ve, voy a acabarlos a todos y te pongo en otro agente. Imagínate que Dios nos habla así ahora. Ay, Dios mío. Vamos a acabar a toda esta gente porque uno le está hablando y no caminan. Hermano, uno sí le da coraje que usted le está hablando a un grupo y parece que fuera como con una piedra. ¿Ah? A usted le provoca meterse en el celular y jalarlos. Imagínate. Ahora, ¿qué se puede pensar Dios de nosotros? ¿Ah? Que bastante caro. Yo le digo a las mujeres de mi grupo, ustedes me van a tener que comprar como una caja de 100 tintes para el canerío que me van a sacar. Por allá algunas se ríen porque saben lo que hacen. Hermano, pero qué lindo cuando usted y yo no tenemos en cuenta el que nos lastima, y que tú tengas misericordia por aquel que te hizo la guerra. 2 veces Dios me permitió pasar por este proceso. La primera vez esa persona se iba a morir, literal, hermano. Dios me la mostró, que caía en una cama como una carabela. Yo dije, se va a morir. Y yo le dije a mi esposo, y así a los 8 días se puso mal esa persona, la sangre no le paraba. Y me llama, y yo me puse a orar por esa persona. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? No ores por ella, porque es de dura cerviz. Y yo le dije, Señor, dale una nueva oportunidad. Y Dios le dio una nueva oportunidad. Pero aún así no daba su brazo a torcer conmigo. El tiempo lo volvió a traer y permitió que muriera conmigo en mi casa. Entonces, ahí tú puedes entender cuánto Dios te ama. Cuánto Dios te ama, que te ama tanto que quiere que tú seas sano y que tú tengas la sanidad y la madurez en Dios para que tú puedas interceder por aquellos que una vez te hicieron la guerra, por aquellos que una vez te lastimaron. Porque si tú tienes un corazón alineado al propósito de Dios, tú no vas a sentir odio, tú no vas a sentir rabia, tú vas a sentir amor por esa persona. Vas a sentir misericordia, no amor, misericordia. Porque el amor se gana, hermano. El amor se gana. Pero la misericordia de Dios permanece. Y esa persona, Dios tuvo misericordia y hoy está en la presencia de Dios. Así que yo los invito a que sanes tu corazón. Y que si hoy tú te haces un autoanálisis y sientes que tienes algo contra alguien, la Biblia dice, deja tu ofrenda ahí, ves
y ponte a paz y a cuentas con tu hermano, para que esa ofrenda no cause estorbo delante de Dios, que tu oración no cause estorbo delante de Dios, y que tú puedas sanar hoy y puedas decir al Señor: estoy sano, Señor, yo perdono a los que una vez me quisieron dañar, y sé que tú vas a obrar en el corazón de ellos para que puedan llegar a ti. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le invito a mi hermana Kate por acá. Recuerde que solo se necesita uno. Solo se necesita uno, y usted es ese uno para intervenir. Amén.